En esta mañana, al escuchar tu palabra, tú nos hagas reflexionar, Señor, sobre lo que nos quieres enseñar. Nos permitas, Padre, reconocer lo que estamos haciendo mal y nos enseñes, Señor, a cambiar. Nos enseñes, Padre, lo que tú quieres para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que enriquezcas nuestra vida como siempre lo haces con tu palabra y que al salir de este lugar podamos llevar atesorado en nuestro corazón lo que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ok. Como usted sabe, hemos estado en las últimas semanas estudiando lo que tiene que ver con el deber cristiano. La Biblia marca puntualmente cómo es que nosotros los cristianos debemos de vivir. Si usted le preguntara a alguien, ¿cómo es que te debes comportar siendo de tal creencia, de tal pensamiento? Pues las personas tienen su filosofía y te dicen, bueno, mira, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, porque esta es mi creencia. Como en alguna ocasión tal vez usted le ha preguntado a alguien, ¿no? Es decir, hoy es el domingo de Ramos. Y la tradición marca que hay que ir a la iglesia y que se bendicen los ramos, porque hoy se tiene la creencia que fue el día cuando Jesús entró a Jerusalén, y a eso es a lo que me refiero. La gente tiene conocimiento de qué, de cómo, del por qué. Pero si usted le preguntara a un cristiano no católico, le dijera, tú como cristiano, ¿cómo debes comportarte? ¿Cuáles son los lineamientos que tú debes tener en tu vida? Usted tendría que ir necesariamente a Romanos capítulo 12, a partir del versículo 9 en adelante, a donde Pablo, el apóstol Pablo, marca los deberes cristianos. Así que le voy a pedir que me acompañe y que vayamos todos a Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante. Dice la Escritura, empezando en el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ahora me voy a detener ahí en el versículo 9 porque estas tres cosas las estudiamos en semanas anteriores. Le pregunto, de estas tres cosas que hemos estudiado en las 2 semanas anteriores, que es el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, ¿qué es lo que usted ha aplicado a su vida? Porque de nada nos serviría conocer todo lo que dice la Escritura si no la ponemos en práctica. ¿Alguien me podrá decir de estas tres cosas qué es lo que ha aplicado, qué es lo que le ha servido, qué es lo que usted ha hecho en estas últimas 2 semanas? Por ejemplo, el amor sea sin fingimiento. Eso creo que todos lo aprendimos, fue una sola enseñanza de un solo domingo. Aprendimos que no debemos ser hipócritas, aprendimos que debemos perdonar, aprendimos que debemos amar como Dios manda, ¿cierto? Después, al siguiente domingo, que fue la semana pasada, aprendimos que debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Porque si usted y yo venimos aquí y nada más escuchamos y no ponemos en práctica, de nada le va a servir, o de muy poco le va a servir. Pero si usted toma la Escritura, la atesora en su corazón y el día siguiente usted dice, bueno, yo aprendí ayer que mi amor debe ser sin fingimiento, ok, de ahora en adelante yo voy a poner en práctica eso. De ahora en adelante yo entendí que debo aborrecer lo malo, que debo seguir lo bueno. Lo voy a poner en práctica. Así que esto que estaba yo haciendo antes, reconozco que estaba mal y ahora lo voy a dejar de hacer. Si antes le robaba yo al cliente 50 centavos o le robaba yo medio kilo o me mentía yo porque decía yo que iba a un lado y ahora voy a otro lado, ahora entiendo que tengo que dejar de hacerlo.
Dice el versículo 10, amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para los necesitados, las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, como dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, dice, a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, dice la Escritura, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Como les decía, amados, esa es una sección muy práctica sobre cómo vivir correctamente, sobre el modo de vida que debe llevar un cristiano. Es una sección práctica más que cualquier otra sección en Romanos. Es muy sencillo, es muy fácil de entender, es absolutamente obvio lo que está diciendo. Y todo lo que puedo tratar de hacer yo es enriquecer, embellecer y exhortar, porque es muy clara la Escritura. Pero el tipo de vida al que Pablo nos llama, debo reconocerlo, y tal vez usted también esté de acuerdo conmigo, es algo anormal. ¿Cómo quieres que le dé de comer a aquel que me está traicionando? ¿Cómo quieres que le dé de beber a aquel que yo considero que es mi enemigo? ¿Cómo quieres que le trate bien? Eso es algo anormal para el mundo. Es algo antinatural, vamos a decirlo así, en cierto sentido no es humano, no es natural, no es normal para la gente no regenerada. No es algo que los seres humanos puedan hacer de su propia elección. Es una vida que solo puede ocurrir cuando está controlada por el Espíritu de Dios. Solo las personas que han vivido los primeros 11 capítulos de Romanos pueden vivir como el capítulo 12 demanda que se viva. Si tú te preguntas y dices, ¿y cómo son esos 11 capítulos? Pues tienes que estudiarlos. Tienes que saber que Romanos habla de la justificación, de conocer al Salvador, de que su Espíritu esté dentro de ti, de que Él more en tu alma, porque si no, es imposible de otra manera. Él, el Señor, ha decidido, por su gracia soberana, mostrar estas riquezas de su gracia, de su bondad hacia nosotros a través de Cristo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Ese es un regalo de Dios. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque si tú no tienes esto en tu vida, no puedes vivir una vida cristiana. Acompáñame a 2 de Corintios, por favor. Usted que trajo su Biblia, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice la Escritura en el libro de Corintios, en el segundo libro, en el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, está escribiendo Pablo, puesto que tenemos tales promesas, ¿cómo dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Que nos limpiemos de la contaminación. Déjeme tratar de explicarle un poco más. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 4 en adelante. Pablo, otra vez, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego entre paréntesis dice,
por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No pierda el pensamiento que para que usted y yo podamos vivir una vida como Él quiere, ahí en Romanos 12, de los deberes cristianos, de amarnos unos a otros sin hipocresía, de aborrecer lo malo, de seguir lo bueno y de todo lo demás que vamos a seguir estudiando el día de hoy. Antes de eso, usted y yo tenemos que entender que esto no es posible si no tenemos la justificación. Ahora, esto no es en base a lo que nosotros hagamos, es en base a lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahí mismo en el capítulo 2 de Efesios, solo que en el versículo 10 dice, porque somos hechura ¿de quién? Suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, escuchen, nuestra salvación es llevarnos a un cierto patrón de vida de justicia, un cierto tipo de vida. Ahora yo le pregunto, ¿cómo sabes cuando alguien es verdaderamente un cristiano? ¿Porque trae una Biblia? ¿Porque asiste a una iglesia? ¿Porque trae en su coche un pescadito? ¿Porque escucha alabanzas en su casa? ¿Porque cuando ora muy bonito? ¿Cómo sabes? ¿Cómo distingues a alguien cuando es verdaderamente un cristiano? Por sus hechos. Tienes que ver su vida, ¿cierto? Tienes que ver sus acciones, sus reacciones. Tienes que ver su vida. Así que si alguien viene y te pregunta, ¿cómo sé si alguien es un verdadero cristiano? Tú le tienes que decir, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. La única manera es mirar la vida y ver qué hay ahí. Es la única manera de saber. Ahora, si tú has experimentado la justificación, déjame decirte que ese es un patrón de vida, un patrón vivo de justicia y santidad. A menos que tú hayas sido una persona regenerada, a menos que Cristo esté en tu vida, que el Espíritu Santo esté en tu corazón y esté siendo limpiado y siendo justificado en el sentido de que nadie es perfecto. Si eso no pasa en tu vida, entonces yo creo que deberías de sentarte y analizar una vez más si realmente eres salvo o no. Y aunque veas todo lo que te gustaría, más bien aunque no veas todo lo que te gustaría ver, debes saber que Dios sigue trabajando en tu vida. Porque cuando tú y yo vivimos una vida piadosa, honramos a quien nos transformó y atraemos a otros a Él que nos transformó. Porque el Señor nos ha redimido para vivir un cierto tipo de vida, para vivir un cristianismo práctico. Vayamos a Filipenses 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Algunas personas se han angustiado cuando leen procuren y dicen, ¿pero cómo? O sea, hay que buscar la salvación de alguna forma, hay que trabajar en ella. No, la salvación no es por obras. ¿Acaso esto es una contradicción? No, de ninguna manera. Déjeme leerle, por favor, Filipenses otra vez, pero ahora en el capítulo 1, versículo 27. Quiero mostrarle que en primer lugar esto es algo que Dios da, y cuando Dios te lo da, tenemos que entonces vivir sobre esas bases que Dios nos da. Filipenses 1:27, pero sobre todo como comunidad de Cristo, dice, pórtense
de una manera que representen con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y estén todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. Esta expresión, por sobre todo, es una exhortación única y muy importante. Pórtense de una manera que representen con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Si usted afirma haber sido redimido por el Evangelio, entonces su conducta debería mostrarlo. Sea tan genuino y tan verdadero que no necesitas ser vigilado por nadie. Es lo que está diciendo Pablo. Nadie tiene que estarte vigilando. Nadie tiene que estar viendo a ver cómo se comporta. ¿No te ha pasado de repente que estás en algún lugar y de repente ves entrar a alguien o ves entrar al pastor, ¿no? Y él no te ha visto y tú lo estás viendo de lejos y dices, a ver cómo se va a comportar, qué es lo que está haciendo, qué está mirando. Filipenses 2. Ahora vamos a leer el versículo 5. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Tenga la actitud de humildad que tuvo Cristo. Me voy a regresar. Para que tú y yo podamos vivir la vida que Dios manda, tenemos que reconocer que esto no es de nosotros. No crea usted que usted es muy buena persona. La Biblia dice que no hay bueno ni uno solo. Usted reconozca y humíllese y reconozca que todo lo que usted hace, todo lo que usted pudiera hacer en bondad, en amor por otros, no viene de usted, procede de Dios. Porque solamente Dios le ha permitido hacerlo. Si usted piensa diferente, usted está siendo orgulloso y vanidoso. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que les enseñó. Lo que se les enseñó, entonces, tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. De modo que no es una cuestión de vigilancia. En otras palabras, porque es algo tan serio, obedezco. Debo hacerlo con temor y respeto hacia Dios. Esa es la vida cristiana. Vivir, escuche, en el exterior lo que hay en el interior. Somos un reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Dios, dice la Escritura, está obrando entre ustedes. Él despierta en nosotros el deseo de hacer lo que Él le agrada y nos da el poder para hacerlo. ¿Qué tienes que hacer para vivir así? Muy fácil. Romanos 12. Ahí es donde encontramos los deberes prácticos que conforman la vida cristiana. Ya empezamos a verlos la semana pasada.
hicimos la comparación de círculos que abarcan desde la vida personal, empiezan conmigo, después va a lo familiar, después va a lo social y se siguen ampliando esos círculos de un grupo a otro. Y la semana pasada vimos que en primer lugar el amor debe ser sin hipocresía, ¿cierto? No seamos, dijo el otro, hipócritas. ¿Cuál es la característica dominante de un cristiano? ¿O cuál debería de ser? El amor. Dijo Jesús en Juan 13:34, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. El amor es la marca principal, un amor divino, legítimo, sin hipocresía o engaño. Lo segundo que dijimos es que debemos odiar lo que es malo, tener un fuerte odio hacia el pecado, porque el pecado destruye nuestra relación con Dios y la relación entre nosotros. Después dijimos en tercer lugar que debemos de seguir lo bueno. Y estas tres verdades son y deberían de ser parte de nuestra vida. Y eso abarca solamente el círculo personal. Hoy vamos a ver otro círculo un poco más amplio, a donde estamos todos nosotros, la familia de Dios. Romanos 12, ahora el versículo 10 al 12. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Conoce a alguien perezoso? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Así que vamos a ver el cuarto deber. Para aquellos que anotan, cuarto deber cristiano, dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. Pero el primero era amar sin hipocresía. Y dijimos que se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Y ahora el cuarto deber que nos muestra aquí es que tú y yo debemos amarnos con un amor fraternal. Y esa es la primera declaración relacionada con un círculo más amplio que abarca a la familia cristiana. Y a lo mejor si yo te preguntara, ¿usted me ama a mí? A lo mejor usted dijera, claro, pastor, usted es el pastor, ya ve cómo somos, ¿no? No, pues sí. Pero si yo te preguntara, ¿amas al que está junto a ti? Tú dirías, pues, ¿cómo le digo? Pues si es tu hijo, sí, ¿no? Si es tu mamá, pues dices, claro. Si es tu esposo, dices, pues sí, claro. Si es tu novia, dices, no, pues sí, claro que sí, ¿no? Pero ¿qué tal si es alguien que te cae mal? Al que vienes a la iglesia y no le hablas. ¿Qué tal si es una persona nueva que algún día venga y dices, híjole, ahí está este que hace 30 años me robó y no, Dios, ¿cómo no? Llévate al otro lado. O muchos dicen, no, yo prefiero irme porque tuve un pleito y tuve un problema y mejor me voy. Pero aquí Pablo habla y dice que este amor fraternal debe existir entre nosotros, y es muy interesante esa expresión de amor fraternal, porque en el griego es una combinación de dos palabras. La traducción sería algo así como ser amorosamente amoroso. Las dos palabras son fileo y storge, o sea, filoestorge. Storge, fileo, usted y yo sabemos que es un amor de amigos, un amor fraternal. Esa Filadelfia es la ciudad de la amistad, del amor. Fileo es el amor que se tiene un hombre con otro hombre porque son amigos desde la niñez, o una amiga con una mujer con otra mujer porque son comadres y lavan juntas todos los días en el lavadero ahí y trabajan juntas en la fábrica, qué sé yo. Es un amor de alguien
Puede ser del mismo sexo, porque no estamos hablando de un amor eros, estamos hablando de un amor fileo, de un amor, tú eres mi carnal, tú eres mi hermano, te quiero mucho, ¿sí me entiende lo que digo? Y cuando nos dice que este es un fileostorge, y vemos la segunda palabra que es storge, significa un amor natural, de familia, y ahí es a donde empezamos a darnos cuenta, decimos, a ver, espera, si Pablo nos enseña y nos dice, entre nosotros debe haber un filoestorge, un amor natural, familiar, debemos detenernos, porque Pablo le escribe a 2 Timoteo y le dice, oye, en los últimos días va a haber gente sin afecto natural. Lo que quiere decir que va a haber una ruptura de relaciones amorosas normales dentro de las familias. Y yo te pregunto una cosa, dentro de tu familia hoy en día, ¿cómo están las cosas? Entre hermanos carnales, gente que nació en el mismo techo, gente que creció en el mismo lugar, gente que se vio toda su vida, ahora hay una de pleitos, una de broncas, dices, ¿cómo es posible? Es triste, pero la Escritura no miente, la Escritura es la verdad, gloria sea a Dios. Y entonces la Biblia nos manda y nos dice, hey, tú como cristiano, a ti que Dios está en tu vida, se te pide, es un deber, tú debes tener este filoestorge, esta combinación de dos palabras que significan un amor natural, no un amor inducido por el deseo, no un amor inducido por la belleza, por la personalidad atractiva, sino algo natural que ocurre en una familia, en una parentela. Ese cariño, ese amor que te tengo porque eres mi hermano, eso que Dios nos manda, que tú y yo debemos de tener, debemos de vivirlo. Es un amor que se da a cualquiera que pertenezca al mismo Salvador, al mismo Señor, al mismo Padre. Jesús dijo allá en Mateo 18, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Se acuerda? O sea que un hermano en Cristo, nosotros debemos recibirle, amarle, respetarle, porque somos hermanos en Cristo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Las divisiones. Ah, no, tú eres de aquella iglesia. Tú no perteneces a esta, tú eres de aquel pastor. Vete para allá con los tuyos, ¿no? Pero si somos del mismo cuerpo en Cristo, somos hermanos. Bajo ninguna circunstancia debes menospreciar o pensar que alguien sea menos de lo que es si está en la familia de Dios, porque todos somos parte de la familia. Debería de haber una afinidad natural, y aunque sea un poco molesto a veces, porque esa es la verdad, que a veces es un poco molesto. Hablaba yo el viernes con unas personas que son de otra iglesia y me decían, ¿qué? ¿A poco hay cristianos de diferentes niveles? ¿Sí? Romanos 14 dice que hay cristianos que son maduros y hay cristianos que son inmaduros. Esos son dos niveles diferentes. No estamos hablando de niveles económicos, estamos hablando de niveles de madurez. ¿A poco en su casa no hay alguien que es bien maduro y alguien que es bien inmaduro? ¿A poco en esta iglesia no es así? ¿También? Y aunque a veces es un poco molesto, en la familia, cuando se trata de querer protegerse mutuamente y de acudir a un rescate a alguien que está mal, es maravilloso cuando se hace. Por eso es que no solamente es un amor teológico, es un amor, un afecto amable, tierno, cariñoso, el amor puro de los que son de Cristo. Primera de Juan, capítulo 5.
Por eso usted debe analizar y darse cuenta cómo usted se comporta con los hermanos, cómo usted se comporta con los demás. Usted debe analizar y darse cuenta si usted está actuando como Dios quiere que actúe. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 y 2. Todo aquel que cree en que Jesucristo es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto, diga conmigo, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hay un cálido afecto de hermanos en Cristo. Por eso Pablo le dice a los efesios, sean misericordiosos, perdónense unos a otros como también Cristo los ha perdonado. Yo le voy a decir algo. Cuando una persona se va de la iglesia, a mí me duele. Digo, a lo mejor estoy haciendo algo mal. Espero que no, pero... Y mi carne, mi hombre interior, ese malo que vive dentro de mí, me dice, ya no les hables. Si te piden ayuda, diles que no. No puedo ni debo. ¿Estás de acuerdo? No puedo, no debo. ¿Quiero? Sí, a veces. Le soy sincero, soy carne como usted. Y lucho con mi interior y digo, no, estás mal, estás muy mal. Así no es. Dice Pablo en 2 Corintios 12:15. Y yo en el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. ¿No te ha pasado que de repente al que más ayudas, más te pega? Dices, híjole, me la pasé ayudándolo, me la pasé dándole, me le pasé lo que quería, lo que necesitara, ahí estoy. Y como decía mi abuela, y con la mano en la cintura, te tira como una chancla vieja y lastima tu corazón. ¿Y qué dices? Eso me saco por andar ayudando a la gente. Pero yo tengo la culpa por querer ayudarle, y ahí te pones de melancólico. Pero eso no es lo que hace Dios. Así no es como actúa Dios. El verdadero amor debe cuidar, confrontar. Y estamos expuestos. Pero así es. ¿O qué le hicimos a Cristo? ¿A poco lo recibimos y lo reconocimos y le dijimos, sí, Señor, y no te pase nunca nada? No, lo escupimos, lo rechazamos. ¿No? Así somos. Somos ingratos, somos malagradecidos. Y a pesar de eso dice, aún estando muertos en pecado, aún con todo y eso, ¿usted cree que Dios no sabía? Dios nos amó. Así que el verdadero amor debe cuidar, confrontar. Porque mire lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 4:14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. A ver, aquí nos vamos a empezar a meter a algo un poquito más delicado. Preste atención. Porque el hecho de que yo te deba de amar a ti, el hecho de que tú me debes amar a mí, y que debemos ser fraternales y respetarnos y todo, no quiere decir que si tú estás mal, que si yo estoy mal, no nos digamos las cosas que debemos decirnos. Tiene que ser en amor.
Tiene que ser buscando edificar. Tiene que ser buscando glorificar al Padre. Pablo escribe y dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Y luego escribe ahí en 1 Corintios 4, 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Sabes qué les está diciendo? O te comportas o voy y te amonesto. Les dice, ¿voy con vara o voy en amor? ¿Los amo? Sí, los amo. ¿Usted ama a sus hijos? Claro. ¿Y los deja hacer todo lo que quieran? Pues algunos sí, ¿no? Porque entienden mal el amor. El amor es ciego para ellos. Y le dicen, ay, está chiquito, déjalo. El amor del que estamos hablando es un amor de confrontación, que cuando estás mal te lo indica y te dice, hey, cuidado, estás equivocado, estás actuando mal, así no es como debes vivir, así no es como debes estar. ¿Y lo hemos hecho? Sí. ¿Lo he hecho? Sí. ¿Por qué? Porque así debe ser. He indicado, no hagas esto, estás mal. He indicado, no hagas esto, he indicado. Sí, así debe ser. ¿Alguna vez me lo han dicho a mí? Sí, también. Es un amor que cuida, un amor que trata. En otras palabras, es un amor que confronta. Pero debe reinar el amor de Dios. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Acompáñame a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Aquí está otra vez este Fileo-Estorge. Léalo usted, por favor. ¿Cómo dice? ¿Puedes ponerlo ahí? Pero acerca... Gracias. Que os améis unos a otros. No tienen necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Te tengo que amar? Sí. ¿Me tienes que amar? Sí. ¿Te tengo que aceptar con tus errores y todas tus cosas? Sí. ¿Tú a mí también? A lo mejor tú eres muy maduro y yo soy muy inmaduro. ¿Me tienes que amar? Sí. Ay, la hermana Mari Carmen. Ay, el hermano Chonito, no entiende. Ay, este Oscar. Ay, qué barbaridad. Ya le hemos dicho cuántas veces. Señor, ayúdalo. ¿No? Esa es la iglesia, hermanos. Esa es la hermandad en Cristo. No nada más es venir y aleluya. ¡Yay! Esa es la iglesia. Eso es lo que nos hace fuertes en Cristo. Eso es lo que nos hace vivir realmente nuestro cristianismo. Cuando a uno de nosotros nos pasa algo, todos estamos ahí. Y si no podemos estar ahí, entonces hablamos, y si no oramos, y si no mandamos algo, pero nos preocupamos. ¿No lo hemos hecho? A lo mejor no. ¿Hay que hacerlo? Sí.
Y hay que pensar, ¿por qué no lo hemos hecho? A ver, ¿por qué? Porque a lo mejor no existe ese interés, a lo mejor no existe ese compromiso, a lo mejor, porque yo se los dije. Si realmente queremos construir una iglesia, tenemos que comportarnos como verdaderos cristianos. Si realmente queremos hacer de esa iglesia algo que Dios diga, sí, estos son mis hijos, esta es mi iglesia, tenemos que comportarnos como tales. Pero si no hay ese interés, si no hay ese compromiso, no va a pasar absolutamente nada. ¿Me está siguiendo lo que le digo? Filipenses 1:9 en la traducción, la palabra de Dios para todos. Y esta es mi oración, escribe Pablo, que su amor se exprese cada vez más, con más conocimiento y entendimiento. Yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y entendimiento? Pues yo creo que mucha gente puede conocer mucho, pero no entiende, ¿no? ¿Cuántos sermones llevamos? Llevamos 5 años. ¿Cuántos domingos hay en un año? ¿56? ¿55? Ponle 50. ¿Por 5? ¿5 por 5? 250 sermones. Para los que acaban de llegar, ¿no? Pero los que ya tienen años y años y años y años, dicen, no, yo conozco al Señor desde hace 45 años. Su mecha, pues no se te ve mucho, como que tienes mucho conocimiento, pero como que no has entendido nada, ¿no? El amor que debe existir entre nosotros hermanos en Cristo, en la familia, un amor que corrige, que acepta, que confronta. Quinto deber cristiano. Ahí mismo en el versículo 10, la otra parte del Romanos 12:10. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y ahí va un paso más allá. ¿Tú te imaginas cómo sería, ya no el mundo, esta iglesia? Trate de pensar esto conmigo, por favor. ¿Usted se imagina cómo sería este lugar si cada uno de nosotros tomáramos la actitud que dice la Escritura de decir, prefiriéndoos unos, dice, los unos a los otros? Un paso más allá. El amor es el medio ambiente general y es preferir los unos sobre los otros. Y esto nos introduce a un ingrediente esencial en la vida de la familia, en la iglesia, que es la humildad. Y el mayor ejemplo de humildad, ¿quién es? Cristo. Dice Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre, que es un título para Jesús, no vino a que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Y Marcos 9:35, Jesús se sentó, reunió a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el número 1, entonces debe ocupar el último lugar y servir a todos. ¿Tú te imaginas lo que sería esta iglesia si cuando tú llegaras aquí, tú entraras por esa puerta y dijeras, voy a ver qué voy a hacer por mis hermanos que van a venir ahorita? Ya están listas las sillas, ya hay papel en el baño, hay agua, voy a ver que esté todo listo, que estén las Biblias acomodadas. Pásele, qué bueno que vino, pase por favor, siéntese. ¿Necesita algo? ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás listo? ¿Deseas que ore por ti? ¿Quieres algo? ¿Te imaginas cómo sería que cada uno de nosotros asumiéramos una actitud de decir, voy a pensar primero en ti
antes que en mí. Ya no allá afuera, aquí adentro. Ya no en el mundo, ya no en el trabajo. ¿Te imaginas cómo sería que el esposo el día de mañana se levantara y le dijera: no, mi amor, hoy no vas a hacer el desayuno tú, hoy lo voy a hacer yo, voy a pensar en ti, quédate tantito, yo tiendo la cama, sí, vas a hacer esto, está bien, yo te ayudo con aquello? Dirías: no, hombre, qué cosa tan hermosa, ¿no? ¿Te imaginas? Filipenses capítulo 2. Versículo 1. Lo que les escribo los anima en Cristo. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Entonces, fíjese, entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno busque solo su propio bien. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Llévate esto a tu casa. Lleva esto a tu matrimonio. Lleva esto a tu negocio. Vive esto en tu diario vivir. Y vas a ver los resultados. Y vas a ver cómo Dios te da su gracia y cómo Dios te saca adelante. Pero nadie está pensando en los demás. Todo el mundo está pensando en uno mismo. ¿O no? Cuando te cae un poquito de dinero, ¿en quién piensas? Claro, la mamá, el papá, muchos de ellos dicen: no, tengo que comprarle a mis hijos porque mis hijos ya no tienen zapatos, tengo que comprarle. Pero ¿cuántas personas conoces tú y cuántas personas conozco yo que lo primero que hacen es decir: ya me cayó, ahora sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, voy a ir a echar unas cheves con mis cuates porque no hemos ido desde hace mucho, o voy a hacer esto, voy a hacer el otro? ¿Cuánta gente no está pensando solamente en ellos? No hay gente interesada en los demás. Y si estás interesada en los demás, nada más abarcas cierta clase de personas que son tu círculo, que son tus hijos, que son tu esposo. Y si bien le va al esposo o a la esposa, porque algunos dicen, como han estado muy mal durante muchos años, dicen: no mis hijos. Ahora yo lo pongo al revés. ¿Cuántos hijos están pensando en sus padres? ¿No? ¿Cuántos hijos dicen: no, le voy a llevar a mi papá o a mi mamá que no tiene nada que comer? O a lo mejor no necesita nada, pero le voy a demostrar que le amo, que le honro, que quiero darle este presente. ¿Cuántos? Dígame, ¿cuántos? ¿Cuántos piensan? Le voy a decir, ¿cuántos piensan en su pastor? ¿Cómo estará el pastor? ¿Estará bien? Le voy a hablar. Voy a orar por él. Dígame, ¿cuántos pensamos en otros antes de pensar en nosotros mismos? No, la verdad es que no. Se ríen algunos, sonríen de manera maliciosa. El sentido de esa escritura es tomar la iniciativa en hacerlo nosotros primero, porque si todos asumimos la actitud de que me sirvan, estamos equivocados. Y le voy a decir algo: la gran mayoría de ustedes ha asumido esa actitud. Que me sirvan. Y si estoy equivocado, perdóneme. Y si yo lo he asumido, perdóneme. Pero no es así. Tenemos que pensar en otros antes que en nosotros. En otras palabras, vamos a ser los primeros en hacerlo. Esa es la esencia de la palabra. No nos quedemos esperando. Y eso es lo que significa preferir a otros.
rápidos para dar honor, para dar galardón, para dar respeto, para amar, para responder a la necesidad. Ese es el verdadero sentido de la humildad. Algunas personas, por otro lado, cuando alguien es honrado, se enojan, se encelan, son envidiosos. Todo lo contrario debería marcar a un creyente: preferir a los demás. Deberíamos de ser los líderes en el desfile para ir a honrar a alguien, para reconocerle, para satisfacer las necesidades de los demás. ¿Todavía aguanta otro más? Traigo muchos más. Pero a veces me gusta decir, bueno, mira, prefiero quedarme con 2 nada más, que darte 8 y que digas, pues ya ni me acuerdo. ¿Cuál fue el primero? No lo vea ahí. Hermano, pues así que no, a ver, ¿cuál fue el primero? Amor sin hipocresía. Dime una cosa, Chuy, ¿lo pusiste en práctica esta semana? Si no lo pusiste en práctica, ponlo en práctica. ¿Cuál es el segundo? Aborrecer lo malo. ¿El tercero? Seguir lo bueno. ¿Y el cuarto? ¿El quinto? El cuarto fue amarnos de manera fraternal, ¿no? Filial. Filiostorge. Te voy a amar como mi familia, como mi carnal, ¿no? El otro, preferir a otros, ¿no? Honrar a otros. Pase usted. No, ¿cómo cree? Pase usted. No, ¿cómo? No, primero usted. Exacto. Pues aquí nos quedamos, ¿no? Ok. ¿Otro más? Me quedan como 10 minutos. Sexto, deber cristiano. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero vamos a hablar de diligencia, vamos a hablar de no ser perezosos. Dice Gálatas, capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. No nos cansemos pues. ¿Te digo algo? A veces se cansa uno. Y yo sé que eso tú lo sabes, pero a lo que me refiero es, a veces te cansas de estar animando y animando y animando y animando. ¿Sí me entiendes? Hasta que llega el momento en que dices, no, pues ya no sé cómo decir, ya no sé cómo hacer. Entonces dice, Señor, ayúdame, por favor. Pero la Biblia nos insta, nos anima, no nos cansemos de hacer el bien. Cuando sientas que ya no puedes, cuando dices, no, ya estoy muy cansado, acuérdate de Gálatas 6:9. No te canses de hacer el bien, sigue adelante, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y segunda de Tesalonicenses 3:13 dice exactamente lo mismo. Y vosotros, hermanos, no os canséis ¿de qué? De hacer bien. No te canses. Dices, pero es que llevo toda la vida. No te canses. Pero es que mira, no te canses. Les platiqué que yo crecí en Estados Unidos y cuando regresamos de Estados Unidos me metieron al Instituto Guadalupe, a la primaria, y ahí conocí a 2 hermanos de apellido Ornelas. Y
Fernando, que era el más chico, fue amigo mío toda la vida, toda su vida, ya falleció. Y los conocí en un tiempo de su vida donde su papá había enfermado y había muerto, y su mamá lo había cuidado durante mucho tiempo. Y la razón por la que le platico todo esto es porque la mamá para mí en algún momento fue una persona a la que yo admiré mucho, porque su esposo se enfermó, ella lo cuidó y falleció. Después se enfermó el papá de ella, el abuelo de mi amigo, y lo cuidó y falleció. Y después se enfermó la mamá de esta señora, y la cuidó y falleció. Y después se enfermó la hermana, su única hermana, y la cuidó y falleció. Y pasaron los años, la señora nunca se volvió a casar, y después mi amigo murió en un accidente. Y entonces yo veo la vida de esa mujer y digo, esa mujer jamás se cansó de cuidar a la gente que amaba. Jamás dijo, ya me tienen harta, y los dejó botados y se fue, como muchos. Jamás. Y cada vez que la veo me acuerdo y digo, wow, qué mujer tan fuerte. Cuidó al esposo, cuidó al papá, cuidó a la mamá, cuidó a su hermana. Después su hijo se le muere, está sola, nada más le queda más que un hijo, ya no tiene nadie más. Digo, qué persona tan... En ese sentido, digo. Y aunque muchos dicen, no, pues es que no se puede dejar, muchos se abandonan, muchos dejan, muchos se van. Viene a mi mente, cuando tú casas a una pareja y le dices, en las buenas, en las malas, y hasta que la muerte nos separe. Lo ha escuchado, ¿no? Hemos estado en algunas bodas, ¿no? Y de repente yo pienso y digo, ajá, ¿y si queda ciego? ¿Y si sufre un accidente y queda manco? Ahora no he casado a nadie, pero ahora la próxima vez que canse a alguien le voy a decir, ajá, ¿y si le da cáncer? ¿Y si le quitan un seno? ¿Y si él sufre un accidente y queda en una silla de ruedas y lo tienes que cambiar el pañal y le tienes que... Porque en ese momento todo el mundo cuando se casa dice, wow, qué emoción, qué bonito, ¿no? Pero nunca nadie está pensando a futuro. No nos debemos cansar de hacer el bien, amados hermanos, de amar y de honrar a Dios. Debemos tener prontitud, intensidad en nuestra vida cristiana, porque no hay lugar para pereza. Y somos muy perezosos. Podríamos pasar un buen rato en el libro de Proverbios y hacer todo un estudio acerca de la pereza y ver lo atroz que es. Basta solamente decir que no hay lugar para pereza en la obra del Señor. No hay lugar para la apatía. Exige la diligencia, un espíritu que se mueve rápido. Todo lo que te viniera a la mano, dice Eclesiastés 9:10, para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, ese es el infierno. Le escribe a la gente para que se arrepienta. No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En la parábola de los dones, donde hay una clara indicación de lo que es para nosotros, el Señor no le agradan los flojos. Porque ahí en Mateo 25, respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? No hay lugar para diligente, no hay lugar para flojos, ¿eh? O sea, el Señor te ha dado ciertos dones y te los va a exigir de regreso. El Señor te ha dado ciertos talentos y te va a decir un día cuando estés en su presencia, lo creas o no lo creas, te va a decir, ajá,
¿Y eso que te di? ¿Qué hiciste con ello? No, pues es que, pues, no había guitarra. Ya hay guitarra, por cierto. Una familia de aquí de la iglesia me dijo, le quiero donar una guitarra. Digo, qué bueno, ahí está la guitarra, que está bien. Ahora el problema es que no hay quien toque guitarra. Necesitamos a alguien que toque la guitarra. Dios tiene muy en serio, toma muy en serio la pereza. Isaías 56:10 dice, sus atalayas. ¿Sabe lo que es el atalaya? No es los que tocan la puerta, todos los, no son. Ahí vienen los atalayas, no. Los atalayas son los que vigilaban las murallas en las ciudades antiguas. Son los que vigilaban, ¿no? Los atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Imagínate un perro mudo, ¿para qué sirve? Armando, mi yerno, le regaló a mi hija hace algunos años un perrito muy bonito de raza Schnauzer. Y fuimos a ver al creador de estos perros ahí en San Román. Imagínate a alguien que se dedique a crear perros en un Infonavit. Imagínate, lo han de odiar, ¿no? Entonces voy a verlo porque yo quería comprar otro, porque pues ese era de mi hija y cuando se casa pues se lo va a llevar y nos había gustado mucho, entonces voy a verlo. Y me dice, pásele, mire. Y entramos a su casa y olía mucho a una cosa que echan para que no huela, algo así como lo que usan para los difuntos, ¿no? Ándale, ese es. Entonces no olía mal, ¿no? O sea, no que llegaba así, ay, huele a perro. No, olía, porque no nada más criaba perros, sino gatos. Entonces me decía, en una recámara tengo a los perros y en otro tengo a los gatos. Y dije, wow. Pero lo que más me llamó la atención, y por eso le cuento la anécdota, es que a los papás que él utilizaba para sacar a las crías, les había cortado las cuerdas vocales. Entonces salen los perros y yo los veía, yo decía, si no, pues es que les tuve que cortar, porque si no sería un escándalo y los vecinos estarían. Entonces imagínate un perro mudo. ¿De qué sirve un perro mudo? Sí lo sé que es un maltrato. Pero imagínate tener un perro así grandote, fuerte, así, para cuidar tu casa, para que no se meta nadie si está mudo. Dice, son ignorantes, son perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Imagínate a un guardia así, ¿no? Flojo. ¿De qué sirve? De nada. Y son los que tenían que estar vigilando. En otras palabras, las personas que iban a vigilar, a los que vigilaban espiritualmente en Israel, se durmieron, se convirtieron en perros mudos que no ladran cuando debían haber ladrado. Son inútiles, ciegos, ignorantes, dormilones. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que los que estamos en el ministerio de Cristo hemos de estar ocupados en todo momento en un esfuerzo máximo para hacer la obra del Señor, mientras el trabajo se pueda hacer. Proverbios, yo creo que ahí vamos a terminar. Proverbios 18:9 dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. El mayor desperdicio que conozco no es el que gasta su dinero, y eso es grave, porque hay gente que gasta su dinero y lo malgasta y dices, híjole, el peor desperdicio es el que malgasta su tiempo. Y la próxima semana vamos a seguir hablando de esto, porque ahora nuestros jóvenes malgastan su tiempo. Pero no nada más nuestros jóvenes, sino ahora también nosotros malgastamos nuestro tiempo. Todos los que tenemos un aparatito como estos, llámese como se llame, la marca que sea, o un aparatito como estos,
y tenemos acceso al famoso Facebook, WhatsApp, o todas esas cosas que hay ahora en las redes sociales, yo te pregunto, y te lo dejo de tarea, si pudieras, y algunos aparatos te dan el dato de cuánto tiempo pasas en la pantalla. Por ejemplo, este aparato de repente me dice a mí, esta semana tu porcentaje en la pantalla fue de tanto. Y me lleva un registro de cuánto tiempo paso ahí. Si tú pudieras sacar un estimado de cuántas horas pasas checando lo que dice, ay, mira tú, me escribió la comadre, ay, voy a ver qué dice. Y te la pasas ahí checando y luego no tienes nada que hacer, ¿cierto? No me diga que soy el único, por favor, porque me van a hacer sentir muy mal y voy a saber que, que son hipócritas. Nos ha pasado que vamos al Facebook cuando no tenemos nada que hacer y decimos, ay, mira tú. Oye, mira, no sabía yo que se había ido a tal lugar. ¿Ya viste que se fueron a tal lugar a comer? ¿No? ¿No le ha pasado? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasamos haciendo lo que Dios nos exige? No sé. Ahí sí ya no sé. Ahora sí que eso sí, cada quien sabe. Ahí nos vamos a quedar. No hemos acabado porque todavía faltan, ¿verdad? ¿En qué diapositiva vas? Gracias. Ok. Vamos a... Déjeme ponerle una marca aquí. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Incline su rostro conmigo. Y oremos. Señor, queremos agradecerte por la enseñanza que nos has dado el día de hoy. Gracias porque tú eres el más interesado en que nosotros conozcamos todas estas cosas y aquellos que ya las conocemos que las pongamos en práctica y aquellos que las estamos poniendo en práctica que no nos cansemos de hacerlo y que sigamos haciéndolo. Gracias por tu palabra, por enseñarnos, por guiarnos, por instruirnos. Gracias por traernos a este lugar y por permitirnos estar en este lugar tan cómodos a donde podemos, Señor, pasar este tiempo en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hagas crecer y madurar y nos enseñes a vivir la vida como tú quieres. Estos deberes cristianos que tú marcas en tu palabra, queremos hacerlos prácticos, queremos hacerlos parte de nuestra vida. Ayúdanos. Te ruego, Señor amado, que lo que nos has enseñado el día de hoy, en estos días, lo podamos poner en práctica para honrar tu bendito nombre, para cambiar la vida que llevamos. Enséñanos. Te ruego por cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que nos ayudes a crecer y a madurar. También quiero pedirte, Señor, que en tus benditas manos, Señor, tengas a la señora Berta Weiss. Ayúdame a orar por ella. Y a Lulú, Señor. Te ruego, Padre, que bendigas a Berta, a la mamá de Lulú, Señor. Ella está hospitalizada en el IMSS. Te pedimos, Señor, que en tus santas y benditas manos, Señor, tú la deposites, que la ayudes, que la guardes, que en estos tiempos de enfermedad, en estos tiempos de dolor, de angustia, de incertidumbre, tú traigas al corazón, Señor, tanto de Berta como de Lulú, el conocimiento de que tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios, Señor, soberano, que las cosas que tú has determinado para la vida de cada uno de los que somos tus hijos, Señor, tú las llevarás a cabo en tiempo y en forma, porque no hay nadie más grande que tú.
porque eres fuerte, misericordioso, sin igual. Tú eres digno de que la gente te reconozca, te ame, te honre. Tú eres Dios por sobre todo. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. En todo y por todo te daremos gracias. Y en ese tiempo donde la señor Berta está en el hospital, a donde ella está, Señor, internada, te damos gracias, porque sabemos que es un tiempo a donde tú, Señor, permites que sucedan las cosas con un propósito. Te pido, Señor, por su salud, por su sanidad, por su restauración, porque le permitas que en este tiempo donde ella está hospitalizada pueda escuchar de ti, pueda recapacitar, pueda darse cuenta de lo malo que ha hecho en su vida, donde pueda pedirte perdón, donde pueda arrepentirse, donde pueda ponerse a cuentas contigo. Te ruego, Señor, que traigas al corazón de ella el conocimiento de lo que tú eres, de quién eres, Señor, de lo que tú quieres para ella. Te pido, Señor, por su restauración espiritual, por su salvación. Si es tu voluntad, levántale y glorifica tu nombre a través de este milagro. Usa la medicina, la ciencia, los médicos, Señor, para poder sanar a esta mujer, a doña Berta. Y a Lulú, Señor, trae a su corazón paz, trae a su corazón, Señor, fortaleza, Señor, al entender, al saber, al reconocer que tú tienes control de esto. Pedimos por la salud, Señor, de doña Berta, por la salud de Lulú,